¿Qué es mejor? ¿Acelerar con el motor a bajas vueltas? ¿O acelerar el motor y llevarlo hasta la línea roja? Si quieres aprender a optimizar el uso del motor, y si eres novel y quieres sobre todo aprender a usar bien el motor, quédate en este vídeo porque te voy a explicar por qué mucha gente novel no sabe aprovechar al 100% su motor. Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nerkin Rider y como siempre, que comience el ride. Estoy seguro que muchos de vosotros conocéis cuál es la potencia de vuestra moto. De hecho, creo que es un dato que a todo el mundo le gusta enseñar o vacilar, ¿no? O chulear, o le gusta fardar, ¿no? De la potencia de su moto. Mi moto tiene 150 caballos, mi moto tiene 96, mi moto tiene 48, pero anda como si tuviera 150. Como digo, es un dato que mucha gente conoce y es un dato muy interesante, muy importante para hablar en este vídeo de cómo aprovechar bien el motor, de cómo no usar mal el motor. Pero también hay otro valor muy importante que es el par motor. Estos dos valores en un anterior vídeo en mi canal que podáis ver, hablo y explico qué diferencia hay entre cada uno de esos dos. Pero vamos a hacer un pequeño repasito, que no quiero haceros spoiler de ese otro vídeo. Pero básicamente la potencia podemos definirla como la capacidad que tiene el motor de producir una determinada fuerza, cómo de rápido es capaz de producir una determinada fuerza, y digamos que a mayor caballaje, generalmente a mayor velocidad punta, se suele medir en 2 unidades, en caballos o bien en kilovatios. Y luego tenemos el par motor, que es la fuerza que es capaz de hacer el motor, o torque, como se suele decir en Latinoamérica, que a mí me gusta hablar en newton metro, ¿no? En utilizar esa unidad de fuerza para expresar el par, que es la fuerza que puede hacer el motor. Y estos dos valores son muy importantes para entender cuál es el rango óptimo de funcionamiento de nuestro motor. Y me preguntaréis, ¿cómo puedo yo saber cuáles son esos dos valores en mi moto? Muy sencillo, muy sencillo. Tan sencillo como iros a la página oficial de la moto, o bien buscar una web tipo Motoficha, etcétera, etcétera, donde van a aparecer dos valores. Tenemos la potencia máxima, como digo, generalmente expresada en kilovatios o en caballos, a unas determinadas revoluciones. En el caso de la Tracer 7, a unas 8700 y pico revoluciones. Y tenemos el par motor, normalmente en newton metro, que en el caso de la Tracer son unos 67 newtons metro a unas 6700 revoluciones por minuto, si no me equivoco. Esos dos valores son muy importantes. Ese número de revoluciones es muy importante para entender el correcto funcionamiento de nuestro motor. Y cuando digo correcto me refiero a la entrega de potencia. Si alguna vez habéis visto, y si no os la voy a poner para que lo veáis, una gráfica que exprese la curva de potencia, cuando metemos la moto en un banco de potencia se hace una lanzada. Una lanzada es básicamente meter la moto a que dé toda su... desde parado, la moto está atada con la rueda puesta en el dyno, que es la máquina que es capaz de medir esta potencia, y se hace una lanzada de modo que la moto pase por primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, la última marcha que tenga, sexta normalmente, en motos grandes. Se puede dibujar una potencia en función, una entrega de potencia y una curva de par en función del rango de revoluciones, ya que, como sabéis, a diferencia de los motores eléctricos, estos motores no entregan la potencia de forma lineal, es decir, que a 2000 revoluciones no tengo por qué tener el doble de potencia que a 1000 revoluciones, sino que el motor, por su forma, que como digo, tengo un vídeo donde explico muy bien cómo funcionan los motores de diferentes cilindros, entrega la potencia de una forma especial, por llamarlo de alguna manera, o particular. Con esos dos valores, sin tener que ver la gráfica, podemos intuir que nuestro motor va a funcionar muy dulcemente. Donde más y mejor va a funcionar va a ser entre esas 6000 y pico revoluciones y esas 8000 y pico revoluciones. ¿Quiere decir que yo el motor no lo debo acelerar prácticamente por debajo de esas 6000 revoluciones? Sí, por supuesto, podemos acelerar el motor, pero lo primero que quiero recalcar con esas revoluciones es que podemos acelerar perfectamente
hasta esas revoluciones donde se nos indica el máximo caballaje. Y esto lo digo porque hay mucha gente novel con la que yo me he encontrado a la que le da o vergüenza, por llamarlo de alguna manera, acelerar mucho sus motos, ¿no? Porque parece que es que la moto va a explotar. La moto generalmente suele ser de una cilindrada más pequeña que los coches, y esto hace que las motos estén diseñadas para trabajar a unas revoluciones más altas. Hay otras cuestiones también, porque normalmente los coches suelen ser ya turboalimentados. Esto hace que trabajen a un nivel de revoluciones inferior. Y bueno, estos son datos técnicos que no quiero aportar al vídeo, que quiero hacerlo mucho más práctico. Así que, como digo, si tu moto te marca que el caballaje máximo lo da a un determinado número de vueltas por minuto, puedes acelerar el motor sin ningún problema hasta ese rango. Eso es importante que lo tengáis presente. ¿Y para qué te va a servir el número de vueltas del par máximo de tu moto? Básicamente para que sepas que tu moto es donde mejor va a poder empujar y sacar toda su fuerza a partir de ese número de revoluciones. Por lo que por debajo de este número, lo ideal no es acelerar a tope tu moto, porque le vas a exigir una cantidad de energía muy fuerte, muy grande, en la que el motor apenas está girando, y eso va a provocar que lo que es el conjunto del cilindro, el conjunto del pistón, esa energía que no se puede disipar porque el pistón va muy lento, sube y baja muy lento, va a hacer que se lo coman las paredes. Entonces no es lo ideal para tu motor, le vas a hacer sufrir de forma innecesaria. Esto es lo mismo que cuando nos encontramos con mucha carga o en una cuesta y el motor se nos empieza a ahogar y nosotros aceleramos para que intentar que la moto responda, y no tiene ningún sentido roscar el puño al máximo. Lo que hay que hacer es que la moto suba de vuelta, que entre en su rango dulce, en su rango alegre de revoluciones, donde está diseñado para funcionar con mayor eficiencia, y de esa manera sacarle el partido. Eso te lo va a agradecer el motor, tanto a la hora de conducir, la retención va a ser mucho mejor y el motor va a tener una mejor vida. ¿Quiere decir esto que tengo que llevar siempre la moto revolucionada? Pues no, como veis yo ahora mismo estoy a unas revoluciones muy bajas respecto a lo que son la entrega máxima de par y de potencia, pero tengo que decir que estoy aplicando un 15 o un 20% del acelerador. Eso quiere decir que si yo quiero hacer un adelantamiento, lo ideal no es que yo coja ahora y ponga el puño al 100%. Es verdad que es una moto con muchos bajos, pero se tiene que hacer de forma progresiva, hasta que cuando vas a alcanzar y vas a llegar a ese rango de par, ya sí que perfectamente ya debería de tener el puño al 100% en caso de que lo necesiten, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que seáis progresivos antes de alcanzar ese rango de revoluciones que a la moto le beneficia. Así que, por una parte, os recomiendo que conozcáis estos valores para vuestra moto, que la aceleréis sin miedo, porque las motos están pensadas para poder subirlas de vuelta, y que en caso de que necesitáis una aceleración extra, no lo hagáis desde tan abajo. Subid la moto de vuelta, acelerar y aprovechar vuestro motor, que está para eso. Ahí le vais a sacar toda la chicha, todo el jugo. De hecho, yo conozco gente que ha ido lento en moto por no acelerar el motor, por estar acostumbrado a una conducción de coche, cuando es muy diferente. Así que, chicos, a ponerse las pilas, a revisar esos datos y a revisar vuestra conducción. Un dato interesante que quiero deciros antes de dejar este vídeo es que normalmente algunas marcas hacen que la curva de potencia del display coincida en cierto modo con la curva de potencia real, indicándonos que entre las 1000 y 3000 revoluciones la moto prácticamente no tiene fuerza, y por lo tanto no tiene ningún sentido exigirle en ese rango. No todas las motos tienen un display parecido, además esto no es una representación real al 100%, pero sí que es indicativa y creo que está bastante guay, como un dato curioso que sepáis. Así que, como decía, chicos, espero que os sirva, espero que os sea útil. Tenéis que exprimir vuestro motor más de lo que muchas veces lo exprimí, algunos lo exprimen ya, además tampoco es eso. Con estas vistas al solecito casi atardecer, despedimos el vídeo y ya sabéis, como siempre, que nos vemos en el próximo raid.